Celebramos 14 años, para nosotros han sido 14 años maravillosos en los que se han cumplido muchos de nuestros sueños, gracias, entre otras cosas, a todos ustedes y a todos los colaboradores que durante todo este tiempo el museo ha ido teniendo, ¿no? Quiero además aprovechar para invitarles a que el día 8 de mayo, que es el mismo día de nuestro aniversario, saben que todos los 8 de mayo, el primer sábado más cercano al 8 de mayo, hacemos la jornada de puertas abiertas. Este año inauguramos una exposición sobre fractales y además hacemos un concierto por la tarde con la orquesta de la Universidad de Granada. Por último, decir que el sábado 9 tenemos la jornada de puertas abiertas en la que están todos ustedes invitados y es el día en que queremos celebrar con todos nuestros visitantes un año más de este proyecto. Bien, tenemos hoy la suerte de que nos acompaña también Carlos Sampedro, el otro Sampedro, que es la persona que va a presentar a nuestro ponente. Pero yo sí querría, el privilegio que tengo de estar aquí en este atril, decirle al profesor Sampedro que soy uno, me imagino como muchísimos de ustedes, soy uno más de esas miles y miles y miles de personas que quedamos atrapados en sus páginas, que quedamos atrapados en su mensaje, en su ejemplo ético y estético, y que, hace muchos años fui uno de tantos que, leyendo La sonrisa etrusca, no le quedó más remedio que ir a Roma y ver en el Museo Etrusco aquellas maravillosas esculturas, ¿no? Fui uno de tantas y tantas personas que se enamoró de ese libro y que vivió emocionante, ese viaje emocionante con él. Así que muchísimas gracias por ese libro y por toda su carrera, ¿no? Nada más, decirles eso, que para el Parque de las Ciencias es un lujo, es un honor que nos acompañen todos ustedes aquí y sobre todo que José Luis Sampedro haya aceptado hacer esta conferencia inaugural. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, buenas tardes. Creo que el principal favor que les puedo hacer es hablar muy poco, porque ustedes están esperando otra cosa. Efectivamente, como ha dicho Ernesto, soy Carlos Sampedro, lo cual no es ningún mérito, pero sí un orgullo. Y efectivamente les presento, tengo el placer, la alegría de encontrar aquí a José Luis Sampedro, a mi tío, que es economista, es catedrático de Economía de la Complutense, es escritor, es académico desde 1990. No es cuestión de aquí hacer un currículum. Desde hace muy poco ha sido doctor honoris causa por Sevilla, en enero la medalla de oro de la Complutense. Y como escritor, como economista, conocen ustedes muchas de sus obras, las fuerzas económicas de nuestro tiempo, incluso una inflación en versión completa, que en realidad él quería que se llamara inflación, como para tenerla al alcance, como para ponerla al alcance de un ministro. Lógicamente no lo permitieron ese título. Como novelista, seguro que si están aquí conocen muchas de sus novelas, desde El Congreso en Estocolmo, El río que nos lleva, La sonrisa etrusca, por supuesto, que fue la que más popularidad le dio. Octubre, para mí sin duda la que tengo más predilección, sin duda la más completa. Recientemente, ya en colaboración con Olga Lucas, nos ha dejado su mujer, que nos acompaña aquí, nos ha dejado algunos ejemplos de libros, porque para mí Escribir es vivir es uno de los libros más emocionantes que he tenido ocasión de leer, porque había emoción en aquel curso que se describe, que se transcribe también, por cierto, y había emoción en lo que se dice y se siente emoción al leerlo. Un viaje a Santander sin haber estado allí, pero en fin, realmente... De la misma forma, otras muchas obras, como La ciencia y la vida, que escrita con Valentín Fuster, etc. Se podría decir muchas cosas sobre la obra de José Luis Sampedro. Últimamente, una economía humanista. Parece mentira que se pueda poner un título a una obra así, pero realmente existe esa economía humanista. Pero yo creo que el principal logro que tiene es el cariño que ha conseguido de todo el mundo, el hecho de haberse convertido en una persona no solo popular, sino querida. Y eso desde los tiempos en que como profesor en la Complutense hacía que fuesen muchas personas que no eran alumnos suyos, que no estaban matriculados en sus clases, los que hacían que sus clases se abarrotaran, simplemente porque intentaba hacer pensar, no por otra cosa. O a lo mejor es que eso es tan importante que no lo hacían los demás.
El caso es que realmente para mí creo que lo importante es eso, y creo que para él también lo importante es percibir ese cariño de la gente que se nota en un taxista que te trae, en una persona que te vende unas entradas para ir a la Alhambra y al decir que es para José Luis San Pedro inmediatamente le cambia por completo la expresión. Es en definitiva ese ejemplo que nos da de honestidad, de dignidad, de vida, de amor a la vida por encima de todas las cosas, y eso es lo que lo trae aquí. Todos los datos sobre su vida, nació en 1917, imagínense, yo firmo estar ahora en esas condiciones, y etcétera, etcétera, todo eso está aquí. Y como ciencia es vida, realmente lo que va a plantearnos aquí es lo que es parte de su vida, es el trabajo que está ahora desarrollando sobre una idea que se inició con un encargo para la Expo de Barcelona y sobre la cual, de Zaragoza, perdón, y sobre la cual le están surgiendo un trabajo que, como él mismo acaba de decir, está bastante avanzado, y él va a compartir con todos nosotros sus reflexiones. Y no digo nada porque al final, desde luego, el asesino no es el mayordomo. Las cosas son mucho más interesantes y más sugerentes que las que se puedan decir. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a ellos dos, a José Luis y a Olga, por estar aquí con nosotros. Señoras y señores, queridos amigos, yo lo primero que quiero decir es, sincerísimamente, lo que agradezco esta invitación por ser el lugar en que está, de que se trata, y también acabo de entrar por su cordial recibimiento y por la presencia de ustedes. Yo me siento de toda mi vida unido a las tareas de la educación. Empecé muy joven. A los 18 años ya daba yo unas clases de otro tipo y no he dejado en toda mi vida dedicarme a la educación. Y retengo la insistencia con que mi sobrino Carlos ha hablado de este tema y la insistencia con que me doy cuenta de que se tiene en cuenta esa bandera en este centro para llevar adelante la educación. Porque la única solución posible a las cosas que están pasando es mejorar la educación, mejorar a los seres humanos y enseñarnos de verdad para ser cada vez mejores, no para tener más, una vez teniendo bastante, pero sí para ser mejores. Si somos mejores, todo funcionará. Se me propuso también que esta reunión tuviera una especie de sentido de encuentro con un autor y de su obra, y yo voy a aprovechar no para hacer una publicidad de mi obra, pero sí para contarles lo que estoy escribiendo porque tiene respuesta, o intento que tenga respuesta para muchas cosas. Yo he publicado recientemente un libro que acaba de... No recientemente, ya hace un año, ¿no? Año y medio. Bueno, un libro de un título parecido al de esta charla, Ciencia y la Vida, pero no voy a referirme a ese libro, si les interesa, ahí está. Luego, además, acabo de publicar una colección de artículos míos de economía desde el año 1947, es decir, 60 años aproximadamente de trabajos personales, pero tampoco voy a entrar en detalles técnicos. Yo les voy a hablar a ustedes de lo que pasa alrededor de nosotros, de lo que nos dice la ciencia y de lo que nos enseña y nos exige la vida. Pero no lo voy a contar yo mismo, se lo vamos a oír a 4 personajes muy importantes que son los protagonistas, espero, del libro que quisiera yo todavía poder terminar. Estos personajes saben muchísimo más que yo y espero que a ustedes les sirvan de base para pensar en ciertas cosas. Estos 4 personajes son los que los griegos y nosotros todos desde entonces llamaban los 4 elementos de la realidad. Los 4 elementos que eran el agua, la tierra, el aire y el fuego. Esos 4 elementos se entendieron entonces desde los tiempos de un filósofo llamado Empédocles, que fue el primero que combinó a los 4 y que dijo que la vida humana y el mundo estaba formado por esos 4 elementos en combinaciones diferentes.
Pues bien, esos 4 elementos son, por tanto, la carne y la sangre de lo que somos, la carne y la sangre de nuestra cultura, y son la base y la explicación de lo que somos y de lo que tenemos que seguir siendo si queremos durar. Si no, no duraremos. Esta idea es importante que nos demos cuenta que elijo esos 4 elementos porque están pensados a escala humana. Los químicos, por ejemplo, saben ustedes muy bien que tienen otros elementos, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, en una tabla de Mendeleev y lo que sea, pero esos elementos nosotros no los vivimos. Nos afectan, pero no los vivimos. Yo no bebo hidrógeno y oxígeno, yo bebo agua, que es distinto. El agua es para mí un elemento y lo puedo tocar, beber, saborear. Y es más, el agua, que fue el primero de los 4 elementos que apareció en la lista, lo puso un sabio de Mileto. Mileto era una ciudad casi como Atenas, de importante. Entonces, el sabio Tales de Mileto decía que el agua era el origen de todo. Y la prueba era que el agua era una de las pocas sustancias que puede ser piedra, como cuando sirve para hacerse una casa a los esquimales, que puede ser nube, vapor, cuando riega en los campos, y que puede ser líquido en los ríos y en el océano. Pues bien, pues esos personajes son los protagonistas de mi libro. En mi libro se van a reunir los 4 repetidamente y van a hablar de problemas que van a contemplar. El problema es esencialmente uno, su preocupación con el curso que están tomando los acontecimientos en el mundo que ellos inauguraron en Grecia. Es decir, en el mundo del sistema de vida occidental, el mundo creado a lo largo de la historia en Europa, el mundo que hoy llamamos sistema capitalista o sistema occidental, porque hay otras culturas con otros elementos y de otras maneras, pero a nosotros lo que nos interesa es lo que está pasando en nuestra propia sociedad y en nuestro propio mundo. Y esa es la idea que voy a desarrollar aquí. Y lo voy a desarrollar contemplando la vida y la ciencia. Son 2 campos extraordinariamente variados y múltiples, pero 2 campos muy significativos y muy decisivos para la orientación. Cuando se habla de educación, tendremos que educarnos científicamente, pero también tendremos que educarnos vitalmente. La ciencia explica muchas cosas, pero no todas. La vida enseña muchas y, sobre todo, exige saber muchas e interpretar muchas. Y el juego de ambas cosas es el juego, algo así como un poco como esa doble hélice de los genes que se populariza tanto en los periódicos y que se entrelazan la una con la otra y juntas la una y la otra, la ciencia y la vida, determinan nuestras vidas al mismo tiempo que nos empujan a determinarlas nosotros también, porque nosotros construimos la ciencia. La ciencia es esencialmente una construcción humana. La vida no. La vida no es una construcción humana. La vida es algo que recibimos, y ya que estamos en el año de Darwin, y creo que estáis organizando unos cursillos sobre Darwin, Darwin nos da una explicación de la vida junto con los que nos explican el origen del mundo, de la Tierra, de los planetas, que nos explican el comienzo de ese mundo con una energía, una explosión de energía cósmica extraordinaria, una energía que se coagula, se estructura en forma de materia, que la materia esa adquiere condiciones para estar vida, que la vida va dando lugar a seres diferentes, a seres nuevos, hasta que llega hasta el hombre mismo. Digo hasta por ahora, porque la vida continúa. Es esencial que tengamos una idea básica, inicial, de estas 2 cosas. La vida como fluencia de esa energía cósmica y la ciencia como creación humana. La vida es, lo imaginamos esto mejor, un poco también darwinianamente, si la imaginamos como un sembrador. Cuando yo era niño fui por el campo alguna vez y vi sembrar a voleo.
Ya no sé si se siembra a voleo, quizá algunas pequeñas tierras, o ya con máquinas, pero el sembrador llevaba una bolsa al costado con las semillas, iba metiendo la mano, iba andando por el campo y lanzando las semillas aquí y allá. La vida en general, global, se comporta así. La vida esparce especies por aquí y por allá, variantes, mutaciones, seres diferentes, comienzos distintos y así sucesivamente. Y algunos de ellos fracasan, se hunden, desaparecen, mueren, se extingue la especie. Otros, en cambio, se adaptan a las condiciones. Si las condiciones cambian, se siguen adaptando, siguen creciendo. Esta es la fuerza de la vida. La ciencia es otra cosa. La ciencia es la reacción mental, la reacción racional. La ciencia es eminentemente racional del ser humano respondiendo a sus impresiones, a sus percepciones. El ser humano en su cuerpo tiene medios para detectar cosas a su alrededor, oye, ve, siente, huele, luego tiene emociones, experimenta sensaciones y todo eso le sugiere ideas y procura poner un orden en el universo en el que vive. A veces ese universo parece demasiado desordenado, parece caótico. Un gran matemático francés, Poincaré, hace unos 150 años casi, o algo menos quizá, dijo una frase sensacional. Un caos puede ser un orden que no comprendemos. Esa es constantemente una gran tarea científica, poner orden en ese caos. Y eso es de lo que les voy a hablar de ustedes esencialmente. He dicho una vida y he dicho el hombre. Entre esas vidas generadas por la gran vida, y una de las innumerables formas de la vida es el hombre, el ser, la persona humana, el hombre, la mujer. Y esa persona humana es un ser que en este momento es el más avanzado de toda la evolución de la vida. Avanzado en el sentido de complejidad. La vida parece recrearse en aumentar la complejidad y la variedad de los seres vivos y sobre todo su complejidad. Y el ser humano es el más complejo hoy en este momento de los seres vivos. Y esa complejidad se enriquece con un don extraordinario que es el don de la palabra. El ser humano es un animal que piensa, otros animales piensan muchísimo y además que habla. Otros animales tienen un cierto lenguaje, pero ninguno tiene un lenguaje articulado y mucho menos un lenguaje escrito, que es la gran riqueza del ser humano. El ser humano tiene un lenguaje escrito y gracias al lenguaje escrito el ser humano ha creado sobre el mundo natural, el mundo creado, otro mundo distinto que es el mundo cultural. Todo esto que nos rodea no es la naturaleza, es un mundo creado por el hombre. Y creado por el hombre gracias a la escritura, al lenguaje, a la permanencia de conocimientos, a la acumulación de conocimientos que ha ido permitiendo levantar todo esto. Hay pues dos tipos de entidades naturales y culturales, pero hay otra entidad muy importante que es las ideas, que no son ya materiales. Hay una tercera lengua, como un tercer idioma, que se ocupa de cosas ideales, de cosas imaginarias, de cosas que no se pueden tocar como se puede tocar un árbol o como se puede tocar esta mesa. No como un objeto natural ni cultural, sino como únicamente en la mente. Y esto es esencial darse cuenta de que plantea unos problemas sobre la verdad de las cosas o la manera de saber cuándo algo es verdad o no es verdad. En las ciencias naturales, que hablan, por ejemplo, de las minas, de los árboles, la agricultura, etcétera, la madera, aquí mismo, hay una manera de saber y es que se estudian las cosas, se hacen experimentos, se dice el calor dilata los cuerpos y si calentamos un hierro y se dilata, sabemos que hemos dicho una verdad. En las ciencias sociales, y yo me he dedicado mucho a la economía, esto es a veces más discutible. Es muy difícil estar seguro de que lo que afirmamos es verdad porque
muchas cosas de las ciencias sociales no son medibles, no podemos medirlas. La ciencia se vale sobre todo de la medida para poder comparar unas cosas con otras, para poder ajustar unas cosas con otras. Pero, por ejemplo, la utilidad de una cosa no es fácilmente medible. Este vaso de agua que acabo de beber una parte y mi mujer, que ya verán ustedes la utilidad de su presencia, que acaba de beber otro poco, se ha bebido una porción parecida. ¿Nos ha producido a los dos la misma satisfacción? No lo sabemos, ni podemos saberlo. No podemos saber lo que es eso. No podemos saber si es más o menos, si disfruta más o menos que yo cuando bebe. Y eso es muy importante para los tratos entre personas, porque cuando uno cambia con alguien algo, ese algo tiene un valor para una persona distinto del que yo le doy, etcétera. Ya pueden ustedes comprender todos los problemas que esto plantea. De modo que ya nos encontramos con cosas que podemos apreciar por comparación, pero que no son medibles. Esto se hace ya absolutamente esencial en el tercer caso, en el caso de las ideas. Las ideas es muy difícil poder demostrar que son verdad o no son verdad. A veces la historia demuestra que algo que se decía era falso o no era falso. Por ejemplo, ¿qué es mejor, el capitalismo o el comunismo? No lo podemos razonar, no lo podemos demostrar. ¿Por qué? Pues porque en los sistemas sociales hay muchos conflictos y al haber conflictos no es posible un sistema que sea buenísimo para todos e igualmente buenísimo para todos. En cualquier sistema unos estarán mejor que otros. Entonces, claro, los que quieren que un grupo humano esté favorecido defenderán el sistema A, mientras que los que quieren el otro defenderán el sistema B. Y eso pasa mucho en las ciencias sociales y es casi imposible determinar. Y donde llega al máximo la cuestión es en la idea importantísima, porque influye mucho en las conductas, influye mucho en nuestra manera de ser o de vivir, en las ideas religiosas. En las religiones no es posible la demostración racional. La fe sí cree. La fe cree y está segura de que lo que cree es verdad, pero el que no cree no tiene ninguna seguridad sobre esa verdad. No es posible racionalmente demostrar ni la existencia de Dios ni la no existencia de Dios. Y además eso es una cuestión que cada cual debe interpretar a su manera y cada cual tiene perfectísimo derecho a creer o a no creer. El problema por eso que se discute constantemente no es Dios, son los fanáticos de los dos lados. Los fanáticos que creen y los fanáticos que no creen, porque los unos quieren que los otros se dobleguen y los otros quieren que los unos se dobleguen. Entonces, para evitar conflictos, para llegar a la convivencia, tenemos que tener en la mente ese problema de la verdad. Cada uno tiene su verdad. Bien porque lo ha experimentado, bien porque se lo han dicho personas autorizadas, bien porque lo ha leído en un libro muy bueno, bien porque lo cree simplemente. Es su verdad. Y tiene no solo el derecho a vivir su verdad, sino el deber de vivir su verdad, el deber de vivir su vida, su propia vida, no la que le dicten, sino su propia vida. Y entonces nos encontramos con algo que se plantea con frecuencia y se dice, pero eso es relativismo. Yo les confieso a ustedes que soy relativista, por una razón muy sencilla, porque lo contrario de lo relativo, ¿qué es? Es lo absoluto. Y yo lo que no admito es el absolutismo. Es el absolutismo porque el absolutismo es lo contrario a lo que hace digna la estatura de las personas y la verdad de la vida de las personas, que es la libertad. La libertad. Teniendo en cuenta que la libertad es no hacer lo que cada uno le dé la gana. La libertad es como las cometas. Ustedes han visto alguna vez a alguien volando, haciendo volar una cometa. La cometa vuela, fíjense bien en lo que voy a decir, la cometa vuela porque está atada. Si la cometa estuviese completamente suelta, si estuviese completamente libre, no volaría. Tire usted una cometa al aire, sin nada, sin una cuerda, y la cometa se cae al suelo, no vuela. Piensen en la importancia de esto. La cometa vuela porque está atada.
¿Y qué significa la cuerda? La cometa vuela porque en el ambiente hay un viento, hay un aire, y en la vida humana vivimos siempre en un condicionamiento del viento o el aire. Pero la cometa vuela porque hay una cuerda que la sujeta, y esa cuerda es la responsabilidad. Para tener derecho a la libertad hay que ejercer una libertad responsable. Y con esa libertad y en ese sentido yo soy relativista porque soy respetuoso con la verdad de todos los demás. Entiendo que esta lección que nos la da la vida al mostrarnos el vuelo de una cometa y que la confirma la ciencia al explicarnos los juegos de fuerzas, la fuerza del viento, la fuerza de la cuerda, que juegan en ese vuelo de la cometa, en esa lección está un hecho fundamental de la educación. Por eso defiendo también la idea que tenía el propio Darwin del hombre como animal más avanzado que ninguno, que tiene una mente, que tiene un cuerpo, pero que no son cosas independientes. No es un jinete que va a caballo, que el caballo es el cuerpo y el jinete es el alma. No se trata de eso. Es un ser que reúne las dos cosas y además reúne una energía que podemos llamar el espíritu y que es el que nos permite tener sentimientos religiosos, que es una cosa distinta de la religión organizada, sentimientos religiosos, el espíritu como impulso e ímpetu hacia ser más y a ser mejor. Y ese ser es el que estudian los 4 personajes que yo les propongo a ustedes que examinemos. Por consiguiente, tenemos este problema relativo y se puede poner como ejemplo con el famoso metáfora que ustedes conocen del vaso, y vuelvo al agua, del vaso medio vacío o medio lleno. ¿Esta copa está medio llena o está medio vacía? Alguien dirá, hombre, qué bien, me han puesto una copa medio llena, puedo beber. Otro dirá, hombre, caramba, no me han puesto más que una copa medio vacía, no tengo bastante. Miren, ¿está la copa llena o está vacía? ¿Cuál es la verdad? La verdad física, la verdad objetiva, es que si esta copa tiene de cabida medio litro, pues la verdad objetiva es que esta copa contiene 1/4 de litro de agua. Pero la verdad vital, vean la diferencia, la vida no es la ciencia, la verdad vital es la de cada uno que mira la copa, porque la verdad vital es la que determina nuestras conductas. Yo vivo con arreglo a las cosas que me parecen la verdad y respondo con mis actos a lo que me parece la verdad. Huyo de unas cosas porque me parecen falsas y me acerco a otras o a otras personas porque me parecen verdaderas y buenas. Y entonces eso podré estar equivocado, pero lo que me guía a mí es mi propia verdad, la vida. Y en la copa, la verdad es lo que yo pongo al mirar la copa. Porque la verdad vital del que contempla la copa no es solo el que diga es verdad o es mentira. Es la copa medio vacía que yo contemplo en ese momento, porque en otro momento yo mismo diré que está vacía o que está llena, lo contrario de lo que dije antes, porque se puede ser optimista o pesimista y se reacciona de esa manera. De modo, y otra persona mirará la misma copa y dirá otra cosa. Vuelvo a que se vea la realidad del relativismo, es decir, de la libertad. ¿Y eso por qué? Porque lo dijo un filósofo eminentísimo, Schopenhauer, que habló del mundo como voluntad y representación. La vida es esencialmente voluntad. Vivir es ejercer la voluntad, hacer esto, lo otro y lo más allá. La representación es nuestra manera de crearnos alrededor un mundo, según nosotros lo vemos, según nosotros lo creemos. Y el mundo cambia muchísimo según quienes lo contemplan. Por ejemplo, cuando mis 4 personajes, la tierra, el agua, el fuego y el aire, vivían sobre la tierra griega, la mayoría inmensa, no todos, había algunos astrónomos que sabían más, pero la inmensa mayoría de los que vivían creían vivir en una tierra que era un disco plano,
rodeado de un río que llamaban el océano, que les rodeaba, y creían vivir en eso. Pero llegó Copérnico con la ciencia y hizo ver que la Tierra no era un disco plano y que el Sol no daba las vueltas alrededor de la Tierra, sino que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Y entonces Newton construyó las leyes del movimiento de los astros. Y entonces el mundo se nos apareció como un reloj y la gente hemos vivido, y la mayoría seguimos viviendo, yo incluido, seguimos viviendo en el mundo con las leyes de Newton, con la gravedad, y seguimos viviendo con un mundo como un reloj. Y digo un reloj porque en él todo parece determinado. Se sabe que, así es como sabemos que va a haber un eclipse dentro de 7 años, que va a haber tal, que un aerolito, lo dicen los periódicos hoy, parece que se acerca o no se acerca. Y esa es la situación actual. Pero ya ahora, yo que soy un ignorante en esas materias, pero aún me asomo, como algunos de ustedes se asomarán a periódicos, y se encontrarán con que ya nos hablan de un mundo completamente distinto, el mundo que se ha empezado a representar con las ideas de Einstein y de la física cuántica, un mundo que ya no es determinista, que ya es probabilístico, y un mundo que empieza a interpretarse como hecho a base de vacío y energía, vacío y energía. Por ahí parece que van ciertas cosas. Y es curioso porque eso, que es modernísimo, coincide con las ideas de los chinos de hace 2000, 3000 años, que defendían la idea de un mundo de vacío y energía. De modo que a lo que voy es a que hay una representación. Y en la representación de mi libro tengo esos 4 personajes: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y entonces vamos a ver por qué están preocupados estos personajes sobre lo que está pasando actualmente. ¿Quieres decirnos, Olga, lo que dice la Tierra y sus compañeros? Lo que va a leer es breve, está tomado del libro La balada del agua que yo escribí y va a pasar a formar parte del libro que estoy escribiendo. Y ya hablan ellos mismos y no soy yo el que habla. Vamos a ver. Bueno, en un momento dado dice Tierra. Le está diciendo a agua: no puedo más, hija, no doy abasto. Los hombres son insaciables, consumen y destrozan más de lo que yo puedo reponer, rebasan mi biocapacidad, así lo llaman ellos, porque palabras no les faltan. ¿Qué me vas a decir?, suspira agua, a mí tampoco me respetan. Y continúa Tierra: ya no solo me desgarran la piel y me abren heridas buscando mercancías, hasta me dejan sin bosques, me agrandan los desiertos, me cargan de basuras y me van dejando sin labradores que migran a las ciudades. Hace 35 años, cuando les oí reunidos en Estocolmo, tuve alguna esperanza de que rectificaran. Pero cada año es peor, más de lo mismo, van a acabar conmigo. Luego en otro pasaje, un poquito más adelante, dice: son los hombres con sus malditos gases y sus fechorías. Si siguen envenenando el aire y el agua, no podrán vivir. Son como aquel tonto de pueblo, sin digna tierra, que para conseguir leña se montó horcajada sobre la rama de un árbol y empezó a cortarla por la parte unida al tronco. Claro, cuando acabó de cortar, cayó con ella, el necio se mató. Y bueno, luego más adelante fuego, le recontesta: fuego es de los 4 elementos que él ha creado, el más radical y el más impetuoso. Dice: hoy es ya imposible ofrecer a toda la humanidad el nivel de vida de Inglaterra, pues eso exigiría 3 planetas como tú, Tierra. Y no puedo más, hija, no doy abasto. Los hombres son insaciables, repite Tierra, consumen y destrozan más de lo que yo puedo reponer, rebasan mi biocapacidad, así lo llaman ellos, porque palabras no les faltan. Como ustedes ven, los 4 personajes están preocupados por lo que está pasando. Y nosotros, muchos de nosotros lo estamos, y muchos deberían estarlo más. Estamos destruyendo la casa en la que vivimos. Estamos destruyendo el planeta. Estamos destrozando, por ejemplo, estamos destrozando y contaminando el aire y el agua. Estamos destinando sumas enormes para encontrar agua en Marte, por ejemplo, en el planeta Marte,
donde si hay agua la encontrarán prácticamente helada siempre, porque la temperatura en Marte es mucho más baja que en la Tierra y no se va a conservar líquido, pero estamos buscando eso y en cambio aquí estamos contaminando el agua. Piensen ustedes simplemente que, lo acabo de decir en una rueda de prensa, en el siglo XX la población mundial se ha multiplicado por 3. La población mundial en 2000 es el triple que la población mundial en 1900. Y en cambio la Tierra no ha crecido 3 veces para tener recursos suficientes para abastecer a esa nueva masa de humanidad. Hay cálculos ya distintos, de más o menos variantes, pero todos coinciden más o menos, y en uno de los últimos que he leído nos dice que todavía en la década del 1990 todavía se reponía casi todo lo que se destrozaba en los seres, en los recursos reproductivos, los vegetales y los animales, pero ahora ya no. Y que si en este momento se quisiera dar a toda la humanidad el nivel de vida de que disfruta Inglaterra, que no es el país que disfruta más, entonces harían falta 3 planetas Tierra, el triple de lo que tenemos. Y si quisiera dársele el nivel de los Estados Unidos, harían falta 6 planetas Tierra. Esto quiere decir que se mantiene la situación por la enorme desigualdad de una minoría que disfruta hasta el despilfarro, mientras hay una gran mayoría de la humanidad que en mucha parte de ella pasa hambre realmente. Son hechos perfectamente contrastados, perfectamente conocidos, y para los que se habla y se dice que se van a tomar nuevas medidas. Recorre toda la hermosa península italiana hasta llegar a Suiza, y ese tren va cargado exclusivamente de basuras. Que dediquemos un tren a llevar basuras para que se regeneren en Suiza, una nación como Italia que tiene medios perfectamente capaces de hacerlo, uno tiene que preguntarse quién sale ganando con esa operación, porque si no, no tiene sentido ni racionalidad ninguna. De modo que estamos desaforadamente actuando con una irracionalidad que se manifiesta en muchas cosas, en el empleo de los recursos, y que en gran parte se debe al hecho de que el hombre a lo largo de la Edad Media llegó a creerse tan superior, mucho más superior a los demás seres vivos que el mero hecho de ser un animal muy avanzado. Pensó que tenía una chispa de inmortalidad en su alma y que eso le permitía llegar a lo más lejos, a la inmortalidad, al paraíso y demás. Esto creó un orgullo y una creación, y pensar en unos proyectos de vida que se concentran en las palabras plus ultra, cada vez más allá, cada vez más lejos, cada vez más, cada vez más. Y el cada vez más es una consigna muy difícil de evadir, cuando los que ya tienen bastante quieren mucho más todavía. Y para resolverlo tienen a su disposición una ciencia extraordinaria. La ciencia ha progresado muchísimo, pero la utilización de la ciencia es algo que se realiza indebidamente. Los 4 personajes de mi historia recuerdan sus tiempos en la época griega, en la cual la armonía era mucho más profunda, era mucho más marcada y estaba mucho más cerca el hombre de la naturaleza. Y los griegos tenían dioses. Unos creían que tenían alma, otros no creían que tenían alma, pero tenían dioses. Lo que pasa es que eran unos dioses un poco retozones, eran unos dioses muy humanos, con sus aventuras hasta de tipo juerguístico. Zeus tenía una afición desmedida por las ninfas y las no ninfas, y hasta por algunas mortales, tuvo hijos con mujeres mortales, y era una manera de tratar con los dioses con cierta confianza. Pero el hecho, de todas maneras, es que siempre quedaba algún dios, que es el que quiero mencionar, que era el hado, el destino, y sobre todo una diosa Némesis. Némesis, que con frecuencia en los
jeroglíficos de palabras cruzadas se dice diosa de la venganza y uno pone Némesis y acierta, no era realmente diosa de la venganza. Némesis, hija de la noche, era una diosa que era la vigilante de los límites, la que castigaba en nombre de los dioses todas las transgresiones, todos los abusos de los hombres, de los mortales. Cuando alguien sobrepasaba sus límites, cuando alguien abusaba del poder más de lo que debía, cuando alguien se excedía, robaba, mataba, asesinaba, cuando alguien tenía una conducta intolerable, Némesis intervenía y castigaba con el infierno, con la muerte, con la desgracia, con lo que fuera. Hoy no tenemos realmente, no hay realmente sentido de la medida. No se tiene sentido de la medida y esto tiene una explicación en un momento dado que es el siguiente. Al final de la Edad Media, hacia 1500, a 1400, 1500, como ustedes saben, se produjo en Europa una expansión, una explosión de actividad, de creación, de capacidad, de aventura extraordinaria. Resulta que la imprenta recién inventada y otros inventos importantísimos como la pólvora o la brújula, la imprenta sobre todo empezó a difundir ideas y por toda Europa se expandieron esas ideas y aparecieron los humanistas, los eruditos, los científicos también poco a poco. Y además, como se descubrió América, las Indias, entonces aquello fue una avalancha hacia los barcos en los puertos, se embarcaba todo el mundo, los misioneros, los conquistadores, los guerreros, los labradores, los negociantes, todos. Y crecieron las ciudades, se desarrollaron los negocios y entonces apareció un personaje que había sido mucho menos importante antes, el dinero. El dinero siempre fue importante, pero fue importante como instrumento de cambio, no como objeto final del deseo. Y, en cambio, a partir de la Edad Media, que empezaron a aparecer banqueros y negociantes, antes la Iglesia había prohibido que se cobrase intereses por los préstamos, decían que el dinero no podía producir dinero y por tanto no había derecho a prestar dinero para cobrar intereses, pero eso se corrigió, se reformó y el dinero empezó a ser importante. Y quizá muchos de ustedes recuerden un verso muy divertido de Quevedo, una letrilla que se titula «Poderoso caballero es don Dinero». La verdad es que don Dinero empezó a ser poderoso en aquel tiempo, en tiempo de Quevedo, pero no era caballero todavía. El honor era más importante, la raza, la familia, la patria, la religión era mucho más importante que el dinero. Pero el dinero iba siendo muy poderoso y muy influyente. Pero, como digo, poderoso era, pero no era caballero. Quiero decir que uno de los grandes banqueros, cualquier gran banquero de Frankfurt o de Sevilla o de Amberes o de las grandes plazas comerciales, Barcelona o las que fuera de entonces, tenía que cederle el paso a cualquier jovenzuelo que llevase espada al cinto y un escudo de nobleza en el pecho en su vestido. Es decir, que el noble pasaba por delante. Y se pensaba eso porque lo que daba honor a las personas era el señorío, y el señorío se basaba sobre todo en la propiedad de las tierras. Las tierras eran las que daban la riqueza. En el siglo XVIII todavía se pensaba esa fuerza de las tierras. Incluso había unos filósofos, había ya mercaderes, por supuesto, y hasta una escuela de pensadores que se llamaban mercantilistas. Pero en el siglo XVIII había una escuela de economistas que se llamaban fisiócratas y que defendían que todos los bienes de la Tierra tenían su origen, del planeta, tenían su origen en la Tierra misma. Su director era un francés, un médico francés, François Quesnay, y Quesnay quería que Luis XV, el rey bien amado, como le llamaban entonces, todavía no había llegado la revolución, que Luis XV se empapase de la idea de las tierras y favoreciese las tierras. Y quería explicarle su teoría, escribió un libro muy importante que se llama El cuadro económico de Créteil, donde está dibujado el trayecto de todos los bienes, etc. Y quería explicárselo a Luis XV. Pero
era muy difícil, él no era noble y era muy difícil el acceso al rey. Entonces, como era médico, consiguió ser médico de la Pompadour. Madame de Pompadour, hay que hablar de estas cosas porque en la historia pasaban estas historias y explicaban muchas cosas que no eran muy científicas, pero eran muy de la vida. La marquesa de la Pompadour, que tenía el cutis más dulce de Francia, eso se decía entonces, era la amante en título del rey, la amante oficial. Y él consiguió ser médico de la Pompadour. La Pompadour apoyó a Quesnay. Quesnay trabajaba con sus hombres en el Palacio de la Pompadour, trabajando en sus teorías, y él trataba de explicárselo a la Pompadour, convencido de que si la Pompadour se lo proponía, convencería ella al rey muchísimo mejor que todos los argumentos filosóficos de Quesnay. Él creía que los argumentos de la Pompadour eran mucho más poderosos. Sea como sea, esta idea quedó derrumbada por el hecho de que se escribió un libro que se publicó en 1776, curiosamente el mismo año en que se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces aparecen en la historia como Estados Unidos, los Estados Unidos. Pues en 1772 se publicó un libro que se llamaba La riqueza, ensayo sobre la riqueza de las naciones, y vamos a ver si algún personaje mío de los cuatro quiere decir algo. Era Aire el que tenía que hablar de ese asunto en mi libro. En tu libro yo tengo puesto agua y no habla de ese asunto. Pues sí, era agua. Era agua el que decía estas cosas. Sí, y agua decía, pero cuidado, advierte Agua, las nuevas creaciones, condicionadas siempre por la realidad física que somos nosotros, ellos cuatro, claro, se logran sin tenernos el menor respeto. Hace 5 siglos no era así, porque, como decía un sabio de entonces, Paracelso, a la naturaleza se la domina obedeciéndola. Los hombres y nosotros convivíamos en armonía. Ahora se nos explota y se nos destruye. Se tiene tan ciega fe en la técnica que se la cree capaz de resolverlo todo y la humanidad llega incluso a creerse en la posibilidad de hacerse distinta de lo que es. ¿Cómo os lo explicaría yo? ¿Os acordáis de Ícaro? Pobre chico. Su padre, Dédalo, construía laberintos y alguno ocuparía la cabeza del muchacho cuando se empeñó en volar como los pájaros con unas alas de plumas adheridas a sus brazos con cera. Al acercarse al sol, claro, se fundió la cera y cayó al suelo matándose. Bueno, pues después de esa situación, en el siglo XVIII, apareció el momento en que la idea de que la riqueza era la tierra se transformó en la idea de que era el dinero. Cuéntanos cómo el Aire explica ese cambio. Ese cambio, yo creo que es más trastocado los papeles, pero yo leo el 3, yo por el orden que me los has dado. Sí. Dice, no, un filósofo social, Adam Smith, percibió el que he mencionado antes, Adam Smith, el autor de La riqueza de las naciones. Vale. No, un filósofo social, Adam Smith, percibió que en el mercado la competencia tendía a reducir las discrepancias hasta acabar en un precio válido. Eso le llevó a afirmar que, en tal enfrentamiento de egoísmos contrapuestos, el proceso se resuelve como si una mano invisible condujera hacia el resultado más favorable para todos. Por consiguiente, el libre mercado se erigía en sistema del bien común. Si los productos se encarecían o abarataban, nadie resultaba responsable y el precio era el mejor posible. Y sobre todo, la expresión mano invisible, que se hizo célebre, sugería una influencia misteriosa como providencial. Enriquecerse en el comercio dejó de ser mal visto. Fue como empezar a vivir en el país de Midas, el rey que convertía en oro todo lo que tocaba en sus manos. Un siglo después, le interrumpe Agua, lo explicó en pocas palabras el filósofo Marx diciendo: el capitalismo lo convierte todo en mercancía. Fíjense ustedes la diferencia. El poder pasa desde la tierra hasta el dinero y pasa sobre todo por el mecanismo del mercado. Desde ese momento el mercado es decisivo en las relaciones humanas, en las relaciones sociales. Y el mercado, como dice Adam Smith,
dice que en el mercado todo el mundo que va allí lucha en favor de su propio interés y en competencia con los demás que luchan cada uno por su propio interés. Pero ocurre por el mercado como si una mano invisible transformara todo ese choque de egoísmos de unos contra otros en la mejor solución conveniente para todos. Esa frase se hizo popular inmediatamente porque convenía muchísimo a los dueños del dinero, porque demostraba que el dinero era como una mano invisible, casi providencial, y que favorecía las posibilidades de las personas. Más aún, en aquel momento empezaba ya a tener importancia una rama del protestantismo que suponía que, y esto se ha demostrado después con unos estudios de Mayer, de otros autores, que suponía que el hombre rico era rico porque Dios le favorecía y porque la riqueza era grata a los ojos de Dios porque suponía un trabajo bien hecho y esforzado y tal. Todo esto no es que mis personajes digan que lo dice Dios. Mis personajes dicen que eso lo dicen los ricos para justificar su riqueza y para justificar su importancia. Y esto suponía entonces, en aquel momento, suponía una actitud que desplazaba cada vez más a la nobleza y llevaba hacia el poder, hacia los adinerados y hacia el dinero. El dinero empieza entonces a convertirse en el referente de todas las cosas. En tiempos de los griegos, de mis 4 elementos, el hombre era la medida de todas las cosas, lo decían los filósofos, lo dijo Parménides. Y luego, en tiempos de la Edad Media, Dios era el referente de todas las cosas. Se decía, Dios lo dispone todo, Dios lo sabe todo. Con el mercado y con la nueva civilización, con este cambio de poder desde un instrumento a otro, entonces nos encontramos con que el dinero es la medida de todas las cosas. Hasta tal punto, como acaban de oír, que Karl Marx pudo decir después, en el siglo XIX, que el sistema, el capitalismo, lo convierte todo en mercancía. Y hay otra prueba de la importancia tremenda que adquirió esa frase. En aquel tiempo, un norteamericano, uno de los nuevos miembros del nuevo país que nacía, que acababa de nacer, como dije, el mismo año en que se publicó, en 1776 el tratado que estoy comentando. En el mismo año ocurrió que un norteamericano, que por cierto fue embajador de los Estados Unidos en París en el siglo XVIII, en tiempos de Luis XVI, y ese embajador fue Benjamin Franklin. Quizá ustedes han oído hablar de Benjamin Franklin como inventor del pararrayos, por ejemplo, pero Benjamin Franklin inventó también una frase decisiva. La frase fue: el tiempo es oro, time is money, el tiempo es oro. Esta es una frase tan representativa de la situación que es difícil encontrar otra, porque reducir el tiempo al oro es rebajar por completo el valor de la vida. El tiempo es mucho más que el oro, el tiempo es la vida. Si se acaba mi tiempo, es que se acaba mi vida. Si yo dejo de tener tiempo, es que dejo de tener vida. No solo dejo de tener dinero, dejo de tener todo lo demás que hay en la vida, sentimientos, emociones, sensibilidades, iniciativas, capacidades, todo. Y entonces ocurre que todo eso conduce a llevar el mercado a una situación preeminente de institución social básica y fundamental. Si ustedes están leyendo estas semanas y estos meses lo que se escribe sobre la crisis que estamos pasando, la crisis financiera, verán constantemente alusiones a lo fatal que ha sido no regular los mercados, a no regular y a dejar libertad absoluta a las operaciones, de no controlar mejor y de que el mercado fuese el que lo decidía todo. Y eso viene de la entronización del mercado en nuestra cultura y de darle la importancia y la trascendencia en cuestión. El mercado es imprescindible para la vida social, porque es donde intercambiamos las mercancías.
Yo, que he sido catedrático, no podía ir al carnicero a decirle, deme usted 1 kilo de filetes y yo le coloco la lección 7 de mi programa. No, había que ir a un mercado y cambiarnos con dinero lo uno por lo otro. Para eso el mercado es insustituible, el mercado es fundamental, no se puede suprimir, porque dividimos el trabajo entre todos y luego hay que intercambiar. Pero lo catastrófico es dejar que el mercado decida a dónde van las mercancías, porque el mercado no tiene la menor idea de quiénes son más necesitados de productos y quiénes no los necesitan tanto. No tiene sentido de la ética ninguna. Y además, en el mercado se suele decir, habrán ustedes visto muchas veces elogiar la libertad del mercado. El mercado es la libertad, se dice. Bueno, pues cualquiera que crea que el mercado es la libertad, que vaya al mercado sin un céntimo en el bolsillo, a ver qué libertad tiene para comprar nada. En el mercado lo que da libertad es el dinero que se lleva. Y cuanto más dinero se lleva, más fuerza se tiene en el mercado. Y en el mercado, los que tienen mucha riqueza son dominantes del mercado y dominan el mercado. Pueden hacer una publicidad que los pequeños no pueden hacer, los grandes almacenes frente a los pequeños, y pueden hacer, idear nuevos productos. Ahora, por ejemplo, está constantemente de moda la palabra innovación. Bueno, la innovación está muy bien cuando de verdad es innovación. Es decir, cuando se inventa un nuevo material o se inventa una nueva medicina o lo que sea. Pero si lo que se hace es cambiar de etiqueta un producto, ponerlo de otra manera más bonita, añadirle una función más al teléfono móvil o algo así, eso realmente tiene poco interés y solo tiene interés para el mercado. Porque el que antes hace la innovación vende mucho más porque no tiene competidores en ese momento, los demás no lo han hecho. Y la gente se precipita a comprar el nuevo producto arrastrada por una publicidad que nos convence en el fondo de que si no tengo yo el mismo teléfono móvil, yo no tengo ninguno, pero bueno, es un ejemplo. Si yo no tengo el mismo teléfono móvil que tienen mis compañeros de oficina, soy un hombre de menos importancia que ellos. Y por no ser menos y por no tener menos, pues compramos lo que nos pongan por delante. De modo que el mercado no es indiferente, el mercado no da la libertad, el mercado es injusto y además otra cosa más grave, el mercado se dice, no, voy a invertir en esto porque la demanda en el mercado es muy alta. Bueno, el mercado puede demandar hoy cosas que dentro de 10 días no le interesen. Y el mercado no tiene la menor idea de lo que vamos a necesitar en una sociedad dentro de 50 años, como medios de educación o como medios de distracción o de diversión o para la vida o para la cultura. De modo que entregarnos al mercado pues es simplemente ponernos en manos de los económicamente más poderosos, de los económicamente más poderosos. Son cariñosas advertencias para la audición. Pues eso es importante. Y lo importante es que el dar tanta importancia al mercado nos ha conducido a que vivimos, no, fíjense bien la diferencia, no en una economía de mercado, que es indispensable, sino en una sociedad de mercado, en una sociedad donde se nos educa para el mercado, donde se nos enseña consumo de mercado, es decir, consumir lo que nos encaja al mercado, donde se nos enseña arte de mercado. Se dice, por ejemplo, oye, es bonita esa película, y dice, hombre, la mejor, mira la taquilla, es la que ha dado más dinero. El que la película dé más dinero no quiere decir que sea la mejor ni la más bonita, quiere decir simplemente que ha dado más dinero. Es la opinión del mercado, pero la opinión del mercado no tiene ningún valor estético de ninguna clase. De modo que el mercado no es una guía para la economía, no es una guía para la vida, no es una guía para la cultura. Si vamos a dedicarnos a producir exclusivamente lo que demanda el mercado, vamos muy mal. De modo que esto es así. Y esto es así también porque en el año, y con esto me estoy acercando hacia el final, no quiero quitarles a ustedes mucho tiempo, en el año 1945 se produjo un hecho importantísimo. Y fue que la dirección de la economía mundial, después de la Segunda Guerra y ya pasada la Primera Guerra, el cetro de la dirección de los negocios mundiales y de los asuntos mundiales pasó desde la antigua Europa, que había gobernado el mundo en el siglo XIX, hasta los Estados Unidos.
Y los Estados Unidos representan una actitud, una manera de hacer las cosas distinta de la europea. Se dice muchas veces, no, tenemos valores comunes. Naturalmente que tenemos valores comunes, como tenemos valores comunes con el Islam o con los chinos. Por ejemplo, la vida humana es un valor en todas partes, o tiene que serlo. No, pero hay valores que son diferentes. En los Estados Unidos es muy importante, mucho más importante, el hacer y el poder hacer las cosas. Es una cultura mucho más pragmática, mucho más que la filosofía, que el comprender. Lo importante es hacer. Una de las frases más que yo más he oído en Estados Unidos a la gente es, cuando se habla de algo, alguien contesta, no, esto lo puedo hacer yo, I can do it. Y Obama ha explotado enormemente la frase, podemos hacerlo. Constantemente en sus discursos recordarán ustedes que decía, sí, podemos, yes, we can, sí, podemos. La diferencia entre una cosa y otra se ve muy bien con una anécdota que yo suelo contar porque es muy significativa. A principios del siglo XX, un banquero de Nueva York, John Pierpont Morgan, muy conocido, todavía funciona su banca, encargó a un abogado suyo que le estudiase la manera de comprar otro banco pequeño que él quería comprar y que tenía unos problemas. Y el abogado de Morgan le dijo, mire usted, señor Morgan, esto no se puede hacer porque la ley prohíbe esto, lo otro, el más allá. Y él le dijo, oiga, yo no le pago a usted para que me diga lo que puedo o no puedo hacer. Yo le pago a usted para que me diga cómo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Noten ustedes la diferencia. Es que la palabra poder tiene doble sentido. Se puede hacer una cosa, tiene un sentido técnico. Puedo hacer una cosa que consiste en cambiar de lugar este bolígrafo. Pero puede tener también un sentido ético. ¿Tengo derecho yo a cambiar de sitio el bolígrafo si no es mío? ¿Puedo hacer algo que no sea lícito? Es distinto de la cuestión técnica. Y con esa cultura y en esa forma estamos llevando adelante la dirección de los asuntos mundiales. Y el resultado es que vivimos en una situación que, a mi juicio, después de lo que vengo diciendo, estamos rozando la barbarie. Cuando Roma se desmoronó, el poder enorme de Roma, vino un mundo de los bárbaros. Y llamo barbarie a lo que pasa porque la barbarie es destrozar, destruir, renegar de los valores humanos que han sustentado nuestra civilización. Y la barbarie puede ser muy racional, puede estar muy bien estudiada, puede ser muy científica. Los campos de concentración de Hitler eran científicamente estudiados, habían buscado las sustancias químicas adecuadas, construido los edificios necesarios, etc. Pero era barbarie. Y los campos de concentración de los gulags de Stalin eran también barbarie. Y otras cosas son barbarie. Y ahora es barbarie, por ejemplo, la teoría de los ataques preventivos que sirvió para invadir Irak. Porque ¿qué es un ataque preventivo? El ataque preventivo es la ley del más fuerte. Es decir, yo ataco a esta persona o ataco a este país porque pienso yo, estamos hablando de cosas no demostradas, pienso yo que me puede hacer daño y voy a atacarle antes. Eso solo lo puede hacer el fuerte, porque si el débil se mete con el fuerte, con esa idea, el fuerte le machaca. De modo que el ataque preventivo es algo bárbaro, algo que es la ley de la selva, algo que no tiene ninguna excusa en la civilización. Y es barbarie el ataque que hacemos al medio ambiente. Y es barbarie el que hacemos porque estamos destruyendo nuestra propia casa. Y es barbarie el desprecio de la justicia y de los derechos humanos que se está viendo constantemente en todas partes. Y incluso del derecho internacional, que han quedado ya en agua de borrajas proyectos. La ONU realmente es una cosa ya casi arrinconada. En fin, hay muchas manifestaciones de errores y de barbarie, y esto es lo que inquieta a mis cuatro personajes. Están estudiando la cuestión y viendo cómo el ser humano está desvariando y, sobre todo, yendo a un desarrollo insostenible, es decir, a algo que le va a conducir forzosamente a una catástrofe.
No es que esto yo sea agorero, es simplemente que el sistema ya no funciona. El sistema no funciona porque las partes constitutivas, y con esto termino, del sistema van a distintas velocidades y se han quedado estancadas de otra manera. Las ideas religiosas se han quedado en el siglo XVI y la sociedad avanza por delante constantemente y la Iglesia se queja de que la sociedad se despega de ella. La economía se basa en axiomas del siglo XVIII y conduce a esta idea falsa de la libertad de mercado que ha sido la causante de tantas cosas. La política, que habla de democracia, utiliza una democracia completamente adulterada, basada esencialmente en el poder de los medios, una democracia mediática. Los medios están en poder de unos grupos más poderosos y son los que influyen en la opinión, y por eso comprende uno cómo ciertos señores son hoy líderes o primeros ministros de ciertos estados y nos asombramos todos un poco de que eso sea y de que los vuelven a votar y los vuelven a nombrar, y creo que no necesito decir nombres, simplemente porque manejan los medios de la opinión, la radio y los medios de todas maneras. De modo que todo eso nos lleva a inquietud y sobre esa inquietud se pregunta uno qué es lo que puede ocurrir. Y para terminar con estos pasajes, vamos a leer lo que dice el agua sobre lo que se debería hacer, una posibilidad que podría hacerse para corregir todo esto. La solución la has dado. Desmimísmate. No te programes, no te propongas, no alces la bandera de tu voluntad. No imites a los hombres empeñados en ser más cuando todavía no han llegado a ser lo que son, aspirando a superhombres cuando aún son seres inacabados, hombres inmaduros, y de ahí su barbarie. Sigue el rumbo puesto, empieza por vaciarte y ábrete. Ya lo dije, vacío y energía. No te enfrentes al mundo, ni busques estar con él, ni te contentes con llegar a sentirte en él. Avanza más allá. La meta es ser mundo, serlo también tú, hacerte mundo, latir en sincronía con él, convivir su ritmo y sus pausas. Hermánate con la hoja del árbol y con la hormiga en su senda y avanza a la vez hacia adentro, viaja hacia ti, hazte todo lo que eres. No es complicado, mírame, yo soy río, nube, lago, lluvia, catarata, océano, lo que el mundo provoca, pero siendo siempre yo. Eso debes hacerte, o mejor diré, serte, hasta condensarte en pura chisma de la hoguera cósmica. Hazte mundo y serás vida, viviéndote en la vida. Esta es la idea del agua. Yo personalmente no estoy de acuerdo con mis 4 personajes, pero les he contado lo que ellos dicen. No estoy de acuerdo porque lo que veo que ocurre no es eso. A mí, en cambio, lo que me da la impresión es que de toda nuestra cultura lo que avanza prodigiosamente es la ciencia y la técnica. Lo demás, como he dicho, está estancado en el siglo XIX, el siglo XVIII y no nos corregimos. Es increíble que para problemas mundiales como la propia crisis financiera o como la pandemia esta de la que estamos hablando todos los días o como el cambio climático o como cosas de este tipo, no haya ya una autoridad mundial con capacidad ejecutiva sobre todos los demás. Es decir, que los problemas mundiales se sigan resolviendo a trozos, uno aquí, otro allí, cada cual como quiere. No tiene sentido que en la técnica que nos ofrece comunicaciones instantáneas y formas de transporte rapidísimas y maneras de cruzar, no de cruzar, pero de dar la vuelta al mundo en horas o poco menos, que eso siga produciéndose en un mundo lleno de barreras, lleno de vallas, lleno de obstáculos al movimiento de las personas, de las mercancías y de lo que sea. Estamos todavía, como estaban en la Edad Media los chinos, construyendo murallas para que no pasasen los mongoles. Murallas inútiles como las vallas contra los inmigrantes y como todo. Y murallas que no sirven para nada. Todo eso es una demostración de inmadurez.
Y la inmadurez no se corrige más que con educación. Y vuelvo con esto a las palabras primeras. A mí lo que yo estoy viendo es que la técnica funciona tan rápidamente que ahora ya con la nanotecnia, con la genética y con otros descubrimientos que van a permitir combinar el cuerpo humano con chips aquí y allá, influibles desde lejos o desde fuera, entremos en una transformación del propio ser humano tecnológicamente. Y lo mismo que en un momento de la historia la palabra transformó al simio, al mono, lo transformó en hombre, yo me pregunto si en no mucho tiempo la técnica transformará al hombre de hoy, que es mitad voluntad, mitad representación, al hombre que hoy lo transforme para muchos en un robot, sea un hombre tecnificado. Yo personalmente prefiero el simio que habla, con el que me entiendo mucho mejor. Pero de todas maneras yo duro poco y me marcho. Espero que ustedes puedan ver muchas más cosas y en todo caso, si me he equivocado, dentro de 50 años me lo dicen ustedes y lo reconoceré. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.